Así debe de ser. Da paso a la charla y las anécdotas de antaño que quedaron plasmadas en el programa emblemático ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? ¿Y qué se espera para el futuro? Recorramos la historia contemporánea en voz de sus personajes bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Así debe de ser. Una mirada al pasado. Bienvenidos. Excelente día. En la emisión de hoy, el licenciado Gastón Alegre López presenta una gran mesa de análisis con los invitados Ernesto Fernández Hurtado, quien fuera director del Banco de México, y Antonio Enríquez Sabiñag, secretario mundial de Turismo, autores primordiales del proyecto, planeación y estrategias para el desarrollo de Cancún. Asimismo, Augusto Bojorquez, como presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, Manuel Castillo, Javier Sánchez, Adid Burat, Rafael Lara Lara, Juan Pablo Miravent y Marco Aurelio Carballo, que abordaron temas como población, explotación, plataformas turísticas nacionales y proyección a futuro de Cancún. Demos paso a la grabación original. Nuevamente, querido auditorio, estamos con ustedes en nuestro programa ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? ¿Y cuál es el futuro que nos espera en Cancún? Pero ahora es un día muy especial, porque nos encontramos con personalidades fuera de las ya acostumbradas, como el ingeniero Manuel Castillo, como Rafael Lara, Javier Sánchez, Adib Burat, que, con excepción de Adib, que ahora nos honra por primera vez aquí, ya son ampliamente conocidos de todos ustedes y han tenido unas largas charlas. Ahora me refiero a tres personalidades. El día de ayer se le rindió un merecido homenaje, poniendo el nombre de cada uno de ellos a dos parques de la región 95 y de la región 96, y me refiero a Ernesto Fernández Hurtado y a el licenciado Enríquez Sabiñag. Bueno, antes que nada, antes que entrevistar a Ernesto, y ahora que está entrando en estos momentos nuestro flamante nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Augusto Bojorquez. Bienvenido, Augusto, también a Radio Turquesa. Es otra opinión que vamos a tener en este programa, totalmente distinta a las acostumbradas. Es un hombre nuevo, pero también viejo a la vez, de Cancún. Ernesto, muy buenos días. Bienvenido a Radio Turquesa. Nos sentimos, como dije hace un momento, honrados de tu presencia. Sabemos de tu capacidad, de lo que has representado en las finanzas nacionales, Ernesto, porque, querido auditorio, deben saber ustedes que Ernesto lleva 40 y tantos años como banquero, ¿no es así? Ahora Ernesto es presidente de una de las grandes compañías mexicanas de tubos de acero de México, pero tratando de acortar un poco la trayectoria de Ernesto Fernández Hurtado es licenciado en Economía, estudió en la Facultad de Economía a partir del año de 1941, habiéndose recibido aproximadamente en el 46, Ernesto. Ha sido subdirector del Banco de México, director del Banco de México. ¿Cuántos años, Ernesto? Director del Banco de México 6 años y subdirector del Banco de México como 10 años. Después, a raíz de la banca nacionalizada, fue nombrado director de Bancomer. Ernesto, ayer nos iniciabas algo muy interesante de cómo fue que se te ocurrió a ti, como subdirector del Banco de México, iniciar la proyección de Cancún. Es una pregunta muy interesante, Gastón, y un poco lo que indica es cómo se mezclan las distintas actividades cuando hay preocupaciones fundamentales
en lo que pueda ocurrirle a un país. Como tú sabes, el Banco de México, que es el que guarda las divisas del país, es el regulador del tipo de cambio y de la moneda, siempre está viendo con gran interés las tendencias de la balanza de pagos, de las importaciones, las exportaciones de bienes y servicios. Y resulta que, habiendo salido yo fundamentalmente del Departamento de Estudios Económicos, con la preocupación del comportamiento de la balanza de pagos de México, empecé a observar que las dos fuentes más importantes de turismo que tenía México, que eran la Ciudad de México y Acapulco, debido a acontecimientos relacionados con el crecimiento excesivo de las dos ciudades, empezaban a ver una merma en el crecimiento de sus ingresos de divisas y del número de turistas, y que esto obviamente limitaba la capacidad que tuviera el país para seguir apoyando con nuevos ingresos de divisas sus necesidades de importar equipo, maquinaria y atender a las necesidades vitales de importación de la creciente población mexicana. Analizando a fondo la cuestión, veíamos que el problema que tenía México es que, teniendo muchas costas muy hermosas y siendo un país con grandes atractivos, solamente tenía dos grandes centros turísticos cuando podía tener muchísimo más, de tal manera que cuando el turismo quisiera repetir su visita al exterior, que no dijera, bueno, ya fui a Acapulco o ya fui a la Ciudad de México, entonces voy a otro país, sino que tuviera otros lugares a donde venir dentro de México, de tal manera que él satisfaciera su deseo de visitar nuevos centros, pero continuara dejando sus divisas dentro del país. También se observaba, naturalmente, que el ciclo de la Ciudad de México y de Acapulco era un ciclo ya que podía, si bien no de ser descendente, por lo menos ser tan creciente. Eso dio lugar a la idea de que México debía crear nuevos centros turísticos que tuvieran una etapa naturalmente de concepción adecuada, que evitaran los problemas que estaban limitando ya el ingreso de turistas a México, la conurbación en Acapulco, el gran tamaño de la Ciudad de México y sus problemas, y por consiguiente los nuevos centros turísticos tenían que ser planeados en forma tal de poder atender al turismo que ya se veía en el futuro con distintas características al que estábamos recibiendo. Es decir, cuando tú empezaste en Cancún, Ernesto, ¿no te imaginaste que Cancún formaba parte de la competencia del turismo de sol que representa sobre todo para los Estados Unidos el Caribe y Hawái? ¿Nunca pensaste que al crear Cancún pudiera entrar dentro de la competencia de ese turismo de sol que siempre ha tenido México? Mira, siempre que creas una nueva unidad de producción, sea de bienes o de servicios, entras en competencia con otros oferentes, sea de productos industriales o de servicios. Lo que se quiso hacer es aprovechar que México tiene acceso al Pacífico, tiene acceso naturalmente al Caribe, y se quiso que México precisamente fuera un competidor importante en esos mercados. Entonces yo le pedí a Antonio Enríquez Aviñac, que era un colaborador muy cercano mío y del Rodrigo Gómez en el Banco de México, que se pudiera estudiar el asunto y visitar absolutamente todos los posibles sitios en México que podían dar lugar a la creación de centros turísticos de gran nivel, como dicen internacionalmente, de gran standing, y que pusiera esos centros turísticos en el mapa mundial del gran turismo. A la vez, se consideró que no solamente necesitaba México divisas y, capacidad para hacer importaciones con estas, sino que México tenía muchos lugares que, siendo extraordinariamente atractivos para atraer al turista, no estaban poblados y no habían tenido todavía ese detonador de su desarrollo, sea comercial e industrial, y estaban en ocasiones en estancamiento de siglos. Entonces el licenciado Enríquez Aviñac, con un equipo que seleccionó estupendamente bien, en ocasiones yo lo acompañaba, se dedicó a buscar cuáles eran esos lugares
que estratégicamente, por distancia de los centros turísticos, por sus características de clima, naturalmente de días soleados, por las características de belleza que tuvieran, por la necesidad de crear fuentes de empleo en donde había muchos mexicanos que solamente tenían la ocupación tradicional de producir maíz, frijol o unos cuantos bienes y por tanto no podían salir de la pobreza, donde se debían crear esos centros turísticos que resolvieran en conjunto esas ecuaciones, digamos, tan difíciles de solucionar con un solo proyecto. Lo que se encontró en Cancún fue precisamente un lugar que ya tenía una comunicación relativamente buena por carretera dentro de la península de Yucatán, en donde competía porque tenía el clima y todos los atractivos que podía tener el resto del Caribe y aún mejorados, porque además no había detonadores en toda esta zona, sino que solamente había actividades de tipo tradicional, en donde había una población buena, tranquila, trabajadora, que perfectamente podía ocuparse en este tipo de actividades, y esa fue la razón por la que se consideró que Cancún podría ser un buen lugar. Aunado a las cualidades anteriores, Cancún, a diferencia del sur de Cancún, las playas y caletas del sur de Cancún, Cancún tenía una playa hermosísima, que es la que da a mar abierto el Caribe, luego las costas estas de la Bahía de Mujeres, en donde podían caber muchísimos hoteles, podía haber además una población que estuviera un tanto alejada de la parte propiamente turística, para que no hubiera la conurbación que ha afectado tanto a Acapulco y otros centros turísticos, es decir, donde se podía hacer una planeación técnica que satisfaciera los problemas de la población, los problemas de divisas y no diera lugar a largo plazo a los problemas de crear un gran centro turístico que pudiera tener un problema excesivo de conurbación. Bueno, Ernesto, tú mismo te has confesado como un banquero y has sido un extraordinario banquero, director prácticamente de muchas de las políticas que hemos vivido en los últimos 20 años o 30 años en materia financiera. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué un banquero que no tenía experiencia turística desarrolla un polo de desarrollo turístico? ¿Por qué otro banquero que en aquella época también no tenía experiencia turística, aunque posteriormente lo demostró y muy bien como secretario de Turismo Antonio Enrique Sabiñac, por qué también se meten a esta aventura y logran éxito? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo previeron ustedes con todas estas situaciones que vivieron y que no fueron realmente las normales de una institución bancaria, en donde invierten en lugares ya prácticamente tangibles? En este caso estaban ustedes invirtiendo en la selva. Como tú lo acabas de decir, veías unas playas hermosas, veías algo, un indicio que ya era la comunicación, pero al fin y al cabo era pura selva. ¿Qué fue lo que pensaron ustedes en aquel momento, o por qué se lanzaron a esta aventura que era muy riesgosa para la institución bancaria que representabas tú en ese momento, que representaba también Toño Enrique Sabiñac? ¿Qué fue lo que los orilló a ustedes a hacer algo que resultó de gran beneficio, que además desde el punto de vista económico fue un gran negocio para el Estado? Sí, como te acabo de decir, la preocupación del Banco de México siempre ha sido el cuidar que los ingresos de divisas sean crecientes, dinámicos, y que la falta de estos no detenga el desarrollo económico del país. Entonces la preocupación era legítima, porque nosotros manejábamos el Banco de México. Y manejar el Banco de México significa y siempre ha significado una responsabilidad por el futuro del país. Esa responsabilidad tenía naturalmente que desahogarse proponiendo proyectos que pudieran resolver los problemas que veíamos iba a tener la balanza de pagos y el desarrollo económico del país. Dentro de esas posibilidades
el turismo destacaba como un elemento de enorme posibilidad al estar tan cerca del mercado norteamericano, que entonces casi diría yo que era el mayor proveedor de turistas en el mundo, y ver el éxito que ya tenían desarrollos turísticos en el Caribe, en Hawái y en otras partes. Entonces era muy fácil hacerse la pregunta, ¿por qué nosotros no? La respuesta es pues porque no hemos hecho esto, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué el Banco Central lo hizo y por qué pudo hacerlo? Primero porque pudo hacer el planteamiento correcto. No hay que recordar que México ya había desarrollado un centro turístico importante en Acapulco y más aún ya había visto los problemas que había tenido Acapulco. Entonces hay una enseñanza en lo que ya ocurre y que no debes hacer. También en otros lugares en donde se había desarrollado el turismo del mundo ya se tenía, no la experiencia de haberlos hecho, pero sí la de haber observado por qué habían tenido éxito. Entonces no se estaba ausente de información. Y después de todo, el licenciado Enrique Sabiñac estudió nada menos que Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y sabía exactamente en qué forma deben hacerse, planearse y realizarse los proyectos para que tengan éxito si están bien concebidos. Creo entonces que era lógico que el Banco de México se planteara esas preguntas y hiciera esfuerzo para resolverlas. La pregunta es ¿por qué el Banco de México tuvo éxito? A mi juicio, por la enorme confianza que siempre ha tenido el sector privado y el sector público en el Banco de México. Ese es un elemento que no se ha mencionado y a mí me parece vital. Cuando el sector público se planteó, hay que hacer esto, se aceptó inmediatamente que fuera el Banco de México en donde se estableciera el fideicomiso para realizar esto, porque se sabía la seriedad con que el Banco de México maneja los asuntos y la honestidad con que lo hace. Y luego, ¿por qué el sector privado, cuando vio que era el Banco de México el que estaba comprometido y que el Banco de México había llamado y había obtenido el apoyo financiero y de estudios del Banco Interamericano y del Banco Mundial para estos proyectos, cuando vio que se había llegado del mejor consejo técnico y financiero, el sector privado, al que acudimos varias veces Antonio Enrique Sabiñac y yo para que pudiera hacer inversiones, respondieron positivamente por la enorme confianza que se le tenía al Banco de México. Yo diría que ese es un ingrediente extraordinariamente importante en el éxito de los proyectos que hubo, además de la buena planeación, pero especialmente la buena realización que hizo el licenciado Enrique Sabiñac. Muchas gracias, Ernesto. Yo quisiera preguntarle a Toño Enrique Sabiñac, pero antes quisiera hacer también un pequeño resumen de su vida, lo que ha hecho Toño Enrique Sabiñac, y nos esperamos para escuchar unos interesantes mensajes. Esto es Así debe de ser, una mirada al pasado, idea original del licenciado Gastón Alegre López. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros. Así debe de ser, una mirada al pasado. Bueno, pues ahora tenemos aquí al señor licenciado Antonio Enrique Sabiñac, también uno de los grandes promotores de Cancún. Yo siempre, cuando pensaba en Cancún, pensaba en Enrique Sabiñac. Y cuando pensaba en Enrique Sabiñac, pensaba en Cancún. Estaba muy ligada la personalidad de Antonio Enrique Sabiñac con Cancún. Les decía yo hace unos momentos que quería hacer un resumen de las actividades de Toño Enrique Sabiñac. Trabajó en el Banco de México como asesor primero y posteriormente como director de Infratur, que es el antecedente a Fonatur. ¿No es así, Toño? Posteriormente fuiste director de Fonatur. Después te fuiste a las finanzas, regresaste a las finanzas como subsecretario de Hacienda, subsecretario de Crédito, y después como secretario de Turismo, donde hiciste una magnífica labor. Y ahora eres el secretario de la Organización Mundial de Turismo. De la Organización Mundial de Turismo, con sede en Madrid. O sea que estás recién desempacado también de las Europas, Toño. Bienvenido a Radio Turquesa. Ya Ernesto nos estuvo dando una idea de cómo le surgió a él la
la idea de hacer un polo de desarrollo turístico en Cancún. Y después te pasa a ti la batuta. A ver, platícanos cómo estuvo eso. Pues bien lo ha mencionado Ernesto, realmente fue una estrategia global para todo el país. Se seleccionaron los 6 sitios, los 5 sitios más bien a desarrollarse, 2 en Baja California, Los Cabos y Loreto, otro Ixtapas y Guatanejo al norte de Acapulco, Cancún y finalmente Huatulco. Y su tiempo de desarrollo varió. Se iniciaron primero, como bien sabes, Cancún, Ixtapas y Guatanejo al mismo tiempo. Posteriormente Loreto. O sea que en aquella época ya Huatulco ya figuró en los proyectos ustedes. Fueron 5 proyectos, así es. Ajá. Desde aquel tiempo una estrategia de desarrollar 5 proyectos. Y como comentaba Gastón, primero se desarrolló Cancún, Ixtapas y Guatanejo. Después los 2 en Baja California, Loreto y Los Cabos, y finalmente Huatulco, que fue ya el niño chico de la familia. ¿Cómo seleccionar los proyectos? Distintos criterios. Los primeros fue usar el turismo como un instrumento de desarrollo económico y social, por la flexibilidad que tiene el turismo, en que puedes desarrollarlo donde quiera que haya bosques, mares, lagunas, cualquier montañas, cualquier tipo de atractivo, puedes, si es suficiente atractivo, desarrollar el turismo. Entonces, a través de ese instrumento muy flexible, ¿cómo usarlo en la República Mexicana? Y se le dieron prioridad para la selección de estos sitios a aquellas regiones donde las alternativas económicas o no existían o eran muy costosas. Por ejemplo, desarrollar industria en Yucatán, minería en Yucatán, agricultura intensiva, no eran económicamente viables. Entonces el turismo sí cabía desarrollarse porque, basado en las costas maravillosas de Yucatán, era una de las actividades que sí podía desarrollarse. Guerrero, hoy Michoacán, parte de las zonas más pobres del país, se seleccionaron también por alto desempleo, una gran cantidad de gente que emigraba a las grandes ciudades, Guadalajara y la Ciudad de México. Entonces las actividades que se pudieran desarrollar en esa zona, y ya lo habíamos visto en Acapulco, que generaban una actividad económica, empleo, la gente se quedaba a vivir ahí. Y por eso Ixtapas y Guatanejo. Aprovechando también la experiencia de Acapulco, que había demostrado que en esa costa, con ese clima, llegaba el turismo. Baja California porque no había población. Abajo de Tijuana y Mexicali, 1,600 kilómetros casi sin población, hasta llegar a una pequeña ciudad que era La Paz. ¿Qué actividades económicas se podían desarrollar en esta península, que tiene una gran escasez de agua? Bueno, correcto. Pero a ver, ahora vamos a Cancún. Me interesa mucho, desde luego nos interesa a todos como mexicanos todo el desarrollo que mencionas, pero ¿por qué Cancún? ¿Qué fue lo que los orilló a ustedes a invertir aquí? Cancún por varias razones, y creo que las mencionó Ernesto. La primera, tenías una península que se basaba básicamente en un cultivo que estaba perdiendo precio y mercado, el henequén, y que más y más tenía que vivir de subsidio del gobierno federal. Eso quería decir que la gente emigraba a los grandes centros de población, salía de la península. ¿Qué actividades te necesitabas desarrollar? Nuevas actividades económicas. El Banco de México vio varias, entre ellas el fomento del ganado, pero el ganado no es intensivo en creación de empleos. Otras actividades, la agricultura no se daba aquí porque tienes una tierra calcárea con poca capa vegetal. Minería, no hay. Desarrollar industrias a 1,500 kilómetros de la Ciudad de México, difícil y costoso comparado con otras. ¿Qué actividades y qué alternativas tenías? Turismo. ¿Por qué turismo? Bien lo decía Ernesto. Si tienes a tu alrededor Florida, con problemas similares que desarrolló una gran industria de turismo, las Bahamas, Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes y demás, que sin tener los atractivos culturales de la península de Yucatán, los atractivos mayas, habían desarrollado turismo, y te doy unas cifras nada más para ubicarnos. En 69 visitaron a la península de Yucatán, viniendo a ver Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, 65,000 turistas. En ese mismo año, 3 millones de turistas visitaron, y no estoy incluyendo cruceros, las islas del Caribe. ¿Por qué esta desproporción? Distancia geográfica a los mercados, la misma. Clima, Cancún obviamente lo tiene mejor. Playas, Cancún lo tiene mejor. Entonces, ¿por qué a un lugar sí llegaban 3 millones y al otro lugar, para ver pirámides, 65,000? Quiere decir que obviamente si desarrollamos el turismo de playas y le agregamos además después, como segunda motivación del viaje, una cultura que no tienen las demás,
Obviamente era un producto que si lo hacíamos bien podíamos desarrollarlo. Ahora, ¿en qué lugar de la península de Yucatán? Y ahí nos estamos acercando a Cancún. Pues visitamos todo, desde Chetumal hasta el Golfo de México hasta Villahermosa. Vimos climas, mareas, distintos tipos de manglares, cantidad de moscos en las zonas, los atractivos, ventajas y desventajas. Banqueros, ¿se asesoraron ustedes de técnicos, expertos de turismo en aquella época? Para ponerlo en términos muy cortos, Gastón, no había técnicos de turismo. Para planeación y desarrollo de ciudades y centros turísticos, no conocimos. Había unos pequeños desarrollos a nivel privado en Bahamas, en una de las islas de las Bahamas, y había un desarrollo privado del Agacán en la isla Sardinia. Fuera de eso, y estamos hablando de fraccionamientos pequeños, planear un centro turístico a la escala que nosotros queríamos desarrollarlo, en gran volumen, para llegar con masas de turismo, no había más que la experiencia de Florida, que se desarrolló parcialmente, como tú sabes, para desarrollar una línea de ferrocarril. O sea, ¿cuáles expertos en turismo? ¿Expertos en promoción turística? Sí. Cómo hacer folletos, cómo hacer publicidad, cómo hacer ferias, cómo hacer presencia turística. Pero eso, en planeación, ninguna. Por lo tanto, no había expertos y nos convertimos en didactas que se educaron en turismo. Ese es el porqué de los expertos. Ya la selección del sitio de por qué Cancún, se estudiaron todos los factores que te acabo de mencionar, como bien lo mencionó el licenciado Fernando Hurtado, y descartamos algunos sitios que parecían obvios. Cozumel, sí, que tenía un aeropuerto con 2 pistas, ya tenía un desarrollo incipiente en menos de 1,000 cuartos de hotel, tenía cierto nombre turístico. ¿Por qué no lo aprovechamos? Porque es isla. ¿Y qué quiere decir isla? Que todos tus materiales de construcción, todos tus insumos tienen que ser transportados en carretera, transbordados a un barco, nuevamente transbordados a un camión y llegar ahí. Y todas las islas del Caribe veíamos que por ese motivo, y no por interconectar a la línea de electricidad, siempre se quiere decir que tienes que tener tus plantas termoeléctricas. Tus costos se te suben en un 15 a un 25%. Por eso decidimos tierra firme. ¿Por qué tierra firme? ¿Y dónde en tierra firme? Lo acaba de constatar Ernesto. Donde había carreteras, ya había una carretera a Puerto Juárez, había la orientación de Cancún, que te permite tener mar a 2 lados, Bahía Mujeres, mar abierto, y una fabulosa laguna para deportes atrás. Y con la carisma de ser isla, porque técnicamente es isla. Y todo lo que se pueda presentar como isla tiene cierto carisma. Sin serlo técnicamente, con 2 puentes conviertes tu isla en un acceso. Ahora, desde el punto de vista financiero, Toño, comentaba Ernesto Fernández Hurtado, el licenciado Fernández Hurtado, de la inversión inicial de $20 millones. Consideran ustedes un crédito del BID en aquella época, ¿no es así? Sí, el crédito fue cercano a los $20 millones, pero más que el crédito fue el complemento del gobierno mexicano. El crédito habrá sido un 40%. El resto fueron inversiones con cargo al presupuesto del gobierno federal de la nación. O sea que toda la proyección aproximadamente llegó a los $40-50 millones. La primera etapa, aeropuerto, inicio de ciudad, infraestructura, por parte de la inversión por parte del gobierno federal, y incluyendo el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, a un plazo de 5 años fueron los 20 del Banco Interamericano y aproximadamente unos 35-40 por parte del gobierno federal. ¿Y cuándo comienza la recuperación? La recuperación en este tipo de desarrollo es la primera vez que se hacía. Entonces, como bien lo mencionó Ernesto, se le tuvo confianza al Banco de México, porque acuérdate cuando nos iniciamos a fin de sexenio, y todo proyecto de esta envergadura. Sí, yo me acuerdo que me querías vender terrenos a 70 pesos y te dije que estabas loco. Pues sí. A 70 pesos en la playa. Exacto, pero obviamente en aquel momento no te arriesgaste y no tuviste confianza en el Banco de México, más que en los billetes. No tenía dinero, ¿eh? No, Gastón, lo que pasa, y bien lo sabes porque como buenos amigos lo platicamos muchas veces, iniciar esto sin experiencia en el mundo, a la escala que se inició, a 1,800 kilómetros de la Ciudad de México, si no hubiera sido porque había un nombre de prestigio que era el Banco de México y un crédito que lo avalaba de Banco Interamericano, que lo hicieron a pura corazonada y pura confianza. Hace un momento preguntabas cuál era la escala del éxito. Se analizaron miles de cosas. El desarrollo de las islas del Caribe, los climas, las distancias, todo, pero en última instancia era un riesgo. Un riesgo que muchas veces pesabas la noche pensando que si no tenías éxito, el exilio al Polo Norte era lo más cercano que te quedaba. Bueno, pero no fue así, fue un éxito tremendo el que hicieron ustedes. Yo quisiera preguntarle,
a un trabajador que en aquella época, pues, creo que era mesero, ¿verdad? ¿No es así, Javier? Sí, después, en 1975 ya trabajaba yo en la hotelería. Sí. Aquí en Cancún, obviamente. Uh-huh. Pero ya lo hacía también en Querétaro, lo dije antes, ¿no? En otro lugar. Bueno, y como trabajador, como hombre que llegó aquí a buscar fortuna, ¿qué te imaginaste de Cancún en esos momentos? Bueno, pues la verdad es que primero no teníamos mucha referencia del destino, menos información de cómo era y qué había. A mí me toca llegar, como muchos mexicanos llegamos en ese entonces, pues en busca de un empleo, de una oportunidad de desarrollo, y pues la verdad es un poco a la aventura, ¿no? Porque no sabías realmente qué había, ¿no? Sin embargo, nos sorprendimos de lo que estaba sucediendo aquí, porque había un desarrollo explosivo, aunque no lo dimensionáramos en ese momento. Había construcción por todos lados, zanjas, avenidas en proceso de construcción. La iluminación todavía no se concluía en las principales avenidas, pero lo que había era empleo. Y empleo, por cierto, un empleo muy remunerado y muy bonito, muy agradable, ¿no? Voy a volver contigo, nada más quisiera yo interrumpirte para preguntarle a Toño Enríquez Aviñac, ahora que regresaste a Cancún, y me imagino que el día de ayer en esta ceremonia tan emotiva, porque te vi yo muy emotivo, quizá hayas recordado de los inicios, de tu niño, como lo llamabas, tu niño chiquito, Cancún. ¿Te imaginaste que Cancún fuera lo que estás viviendo ya ahorita, lo que estás viendo ya de Cancún? No, Gastón, ni en mis sueños más optimistas de aquella época. Y si me permites, ligando con Javier, desde el punto de vista de lo que era venir como trabajador a este sueño que se iniciaba, déjame contarte una anécdota sobre los trabajadores que llegaron. Tuvieron más confianza que los inversionistas, debo decirlo. Y sucedió en una forma muy curiosa. Tuvimos un vuelo donde trajimos a los inversionistas, pseudo inversionistas mexicanos que trabajaban con American Airlines, que habían desarrollado el Hotel Condesa del Mar en Acapulco. Fuimos en un avión del Banco de México a recogerlos a Acapulco para traerlos en un vuelo a Cancún. Curiosamente trajeron a los líderes de la CROC a conocer con ellos Cancún. Los llevamos a conocer, aterrizamos, los llevamos, selva, construcción, casa de visitas, buena comida, magnífica playa. Lo regresamos en el avión a Acapulco esa misma tarde, y en el avión los inversionistas americanos y mexicanos que iban de regreso a Acapulco comentaron que era una locura, que no iban a invertir, que esto no tenía ni sombras de tener éxito y que era una tontería. Lo curioso es que los dos líderes de la CROC se vinieron a la parte de atrás del avión, y el ambiente, obviamente, veníamos muy desilusionados los que estábamos promoviendo Cancún. Y los dos líderes obreros empezaron a hacer preguntas. Oiga, ¿y qué? ¿Se puede ir a trabajar? ¿Hay sindicato? ¿Cómo podríamos organizarlo? Para acabar el cuento muy pronto, la CROC mandó a los primeros trabajadores, entre ellos Javier. Lo que no dijo Javier es las condiciones en que vivieron, en hamacas, a la intemperie, con ninguna facilidad. Él dice que era muy agradable y buenos sueldos. Lo que no dice es que las condiciones de vida eran imposibles. Uh-huh. Pero esto resultó que sí adquirimos al movimiento obrero antes que muchos inversionistas. Perdón, quería agregar esto porque creo que es importante, que la confianza y la corazonada la tuvieron el movimiento sindical anterior. Muy bien, muy bien. Bueno, ya en anteriores ocasiones ya nos has platicado cómo llegaste a San Luis Potosí, cómo volviste otra vez a tratar de realizar tus mismas actividades, pero ya proyectadas dentro de Cancún. Pero yo quisiera preguntarle, aquí tenemos también a tres que ejecutaron los trabajos, que fueron los que abrieron brecha, los que tiraron árboles, los que emparejaron pisos, los que construyeron puentes, los que refaccionaban
a través de su distribución de refacciones a toda la maquinaria. Y quiero preguntarle al ingeniero Castillo, ¿qué le hizo venir a Cancún? ¿Y qué se imaginaba que iba a ser Cancún? ¿Y cómo ve Cancún, que usted lo ha vivido ahora, lo vive como ingeniero, lo vive también como funcionario, es usted un miembro distinguido del Cabildo de Benito Juárez? Denos su opinión, ingeniero. Mire, don Gastón, circunstancias casi de tipo escolar, si usted quiere, me ligan con Infratur en aquel entonces. El director técnico del proyecto, el ingeniero Pérez Abreu, amigo y hombre de todas las confianzas del licenciado Enríquez, había sido condiscípulo mío y me invita a venir aquí a Cancún. Debo decirle que la invitación para venir a Cancún era por 2 semanas, para venir a supervisar la construcción de un puente. Mi trato con el ingeniero Pérez Abreu fue en ese sentido: te invitamos a que vengas a trabajar, vas a trabajar en estas condiciones, 2 semanas en Cancún, te regresas a tu sede, que es Monterrey, pero han aceptado tus servicios por un convenio, o un convenio informal que había hecho él con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la antigua SCOP, para evitar que tuviera que montar aquí una residencia, que aparte de lo oneroso, complicaba mucho las cosas desde el punto de vista administrativo. Entonces me invita, tengo el gusto de conocer a don Antonio Enríquez, y la exposición que hace don Enríquez, del señor Enríquez, la exposición que hace del proyecto y de las posibilidades, el entusiasmo de él, me convencieron. Y vine en esas condiciones. Previo a la firma de un contrato de trabajo, vuelvo a entrevistarme con el licenciado Enríquez, y me dice: ingeniero, hay un pequeño cambio en la propuesta. No lo podemos aceptar a usted por semanas. Se trata de crear una ciudad. El primero que debe residir en la ciudad es el ingeniero que va a empezar a dirigir los trabajos. Así es que si usted quiere contrato, se va a vivir a Cancún. Y prácticamente el licenciado Enríquez Sabiñac me metió en un coche y me mandó aquí. Y lo hizo a usted orgullosamente cancunés, y nos sentimos muy orgullosos nosotros también de tenerlo dentro de nuestra colectividad después de 22 años de vivir acá. Así fue el origen de mi llegada. Ingeniero, ahora, ¿cómo se imaginaba usted Cancún cuando vio los proyectos, cuando empezó a trabajar? ¿Cómo se imaginaba que iba a ser Cancún? Bueno, yo tengo que hacerle una aclaración muy importante para fijar posiciones. Yo no soy como le diré, un inversionista o un conocedor de las finanzas, mucho menos conocedor de los planes que tenía el Banco de México. No, ni me interesa su opinión como financiero, me interesa su opinión como ingeniero. A eso voy. Me interesa su opinión como ser humano, como un hombre que va a vivir y que quiere ganar un sueldo, que quiere ganar un honorario. A eso voy. Acostumbrado a manejar planos y a interpretar planos, cuando me presentan el proyecto me doy cuenta que es una cosa que tiene un alcance tremendo, que yo podría estar de ejecutor del proyecto el resto de mi vida, pues Cancún ha seguido creciendo. Así es que, ya le digo, independientemente de esos aspectos financieros que yo no los conozco y los ignoro, ni siquiera conocía las causas de por qué se eligió Cancún, pero al ver un proyecto tan perfectamente bien ejecutado, tan bien planeado, yo quedé absolutamente convencido de que aquí tenía que venir. Y seguir proyectado y seguir creciendo. Bueno, junto con Cancún. Los proyectos no los hice yo, los formuló un cuerpo completísimo de técnicos, ¿verdad? Así debe de ser, una mirada al pasado, la historia en voz de sus personajes. Así debe de ser, una mirada al pasado para cimentar nuestro presente y futuro. Ahora, yo quisiera preguntarle a Diego Urraza, ¿cómo fue que llegaste a Cancún, Adir? Me platican varias historias, varias anécdotas de tu personalidad, y quisiera que por boca tuya nuestro público sepa quién es Adir Urraza, el actual presidente del Consejo de Administración de Bancomer, un prominente hombre de negocios, y pues platícanos cómo llegaste aquí y qué te imaginaste de Cancún. Bueno, yo vine a Cancún por pues la necesidad de trabajar, de hacer algo,
Yo soy originario de Campeche. Campeche pues es muy limitado en su desarrollo económico. De alguna manera quería yo independizarme y sabía yo que estaba trabajando en Puerto Juárez. En esa época se hablaba de Puerto Juárez. Y vine a ver qué había acá y era básicamente lo que yo sabía hacer, refacciones para camiones, y era el movimiento que había. Claro, platícanos tu inicio, ¿cómo fue? ¿Abriste una tiendita o vendías tus refacciones al aire libre? Porque no había nada. Bueno, yo vine en autobús de Mérida para acá, a las 4 de la mañana llegué, y ya me fui a la zona hotelera porque había unos amigos aquí trabajando, estaban iniciando la zona hotelera los trabajos, y inmediatamente, ¿cuántos camiones hay? Y eché mis cuentas y yo dije, bueno, pues este es el negocio. Y entonces me comentaban de un señor que posiblemente tuviera una casita para rentarme, que es don Pedro Briceño. Me entrevisté con él y me dijo, sí, ahí tengo ahí, me rentó una casita, así, más bien un cuartito, era un cuarto. Y ese, la primera casa que se construyó fue la de Rafael Lara, ¿no? Sí, era una casita que estaba en el crucero de la colonia. Y entonces, bueno, medía creo que 5 por 5, o sea, 4 paredes y techo, ¿no? Entonces me fui a Campeche y desde ahí empecé a hacer mis pedidos de refacciones, a concentrarlos en Mérida. Y aproximadamente como a los 20 días llegué en un camión de carga con todas las refacciones y a darle, y ya, a vender refacciones, pues en el suelo para empezar, porque no había dinero, las refacciones pues me las habían dado a crédito, y allá en el suelo improvisado, y como era una necesidad realmente, pues gracias a Dios desde el primer día pues empecé a vender, y poco a poco fuimos levantando el negocio. Bueno, y la misma pregunta te la formulo a ti. A ver. ¿Te imaginabas que Cancún iba a ser lo que es ahora? No, definitivamente no. Hubo una época, más o menos, si mal no recuerdo, noviembre del 71 a octubre del 72, que la obra prácticamente se fue a cero. Subimos 11 meses paletas, y entonces yo estaba muy mal porque pues yo no tenía sueldo, ¿no? Yo no trabajaba para el Banco de México. Entonces yo no tenía sueldo y me estaba muriendo de hambre. Entonces iba yo a llorar a las oficinas de Infratur y Rafael, oye Rafa, no te vayas, el ingeniero Castillo, no hombre, se va a poner buenísimo, mira. Y entonces yo veía el proyecto y se comentaba en aquella época que pues se oía el comentario, no, pues a lo mejor es una obra de sexenio y a lo mejor esto no arranca y cosas así, ¿no? Y todo el mundo dudaba, todo el mundo, los que trabajábamos, pues que tenían camiones de boteo, mucha gente se fue de aquí, muchos regresaron, ¿no? Pero pues los camineros pues se tuvieron que ir todos, entonces ya no tenía clientes, no tenía que vender refacciones, y estuve muchas veces tentado a subir mis refacciones a un camión y vámonos. Pero aquí el ingeniero Lara y el ingeniero Castillo me animaban mucho, incluso el licenciado Enríquez en una ocasión me dije, se va a poner bueno. Y una ocasión me enseñó el proyecto el ingeniero Castillo y yo pensaba para mis adentros que estaban soñando, la verdad no lo creía, pero de alguna manera me animaban y pues ya estaba aquí. Bueno, y ahora ya que viste ese proyecto y que ves el actual Cancún, ¿qué piensas del actual Cancún? Bueno, pues la verdad que ha sido todo un éxito, siento que todavía le falta más por desarrollarse. Bueno, quisiera yo preguntarle al ingeniero Lara lo mismo. Rafa, ya nos has platicado la historia de cómo llegaste a Cancún, que fue la casualidad también que en un avión te platicaron y que te iniciaste, pero en fin, pero nunca hemos platicado lo mismo que le pregunté al ingeniero Castillo, que le pregunté a ti, que le pregunté al mismo Toño de Enrique Sabiñac. ¿Tú te imaginaste que Cancún iba a llegar a lo que es en estos momentos? No, de ninguna manera. Siempre pensé que iba a ser un éxito. O sea, tenía todo para ser un éxito. Yo tenía acceso a los estudios que se hacían en la Ciudad de México, que podía leerlos, y sabía por todo lo que ahí se analizaba que Cancún sería un éxito. Siempre tuve esa confianza, así se lo externé aquí al muñeco cuando se nos quiso ir a la presa de Malpaso o algo así, ¿verdad? Ya estaba dudoso de no quedarse en Cancún. Yo lo convencí, le dije, no, esto tiene que volver porque es una realidad. O sea, la belleza de Cancún pues es incomparable. Pero definitivamente a lo que es ahora, nunca. Nunca. O sea, creo que el éxito de Cancún se logró en un tiempo récord de que se pensó quizá que Cancún en el 2010 o 2020 estaría como está ahorita. Bueno, ¿y tú qué piensas, Javier, como trabajador? Pues primero que todas aquellas expectativas que
que se tenían de Cancún en ese proyecto, pues que fueron rebasadas. ¿Qué es hoy en día Cancún? Pues una comunidad de más de 300,000 habitantes, con un crecimiento explosivo. Desafortunadamente, y también hay que decirlo, tú lo dijiste hoy en tu intervención en la toma de protesta el día de ayer, que desgraciadamente donde hay riqueza se genera también pobreza, hay zonas marginales, y aquí las tenemos en Cancún y no las escondemos. Son estos retos para los que desde entonces llegamos, estamos y seguirán viniendo a Cancún, pues son retos que hay que superar, porque mientras tengamos regiones como las Culebras, las 102, 103, donde viven miles de mexicanos, tú sabes que desde la 95 a la 103 viven 150,000 habitantes que todavía requieren de muchos de los servicios. Y bueno, nosotros que ahora tenemos alguna tarea de carácter social o de carácter político, tanto en el sindicato, los sindicatos. Bueno, esa es una segunda parte, que cuál va a ser nuestro futuro, que es lo que les voy a preguntar, pero yo quisiera, antes que nada, también preguntarle a Augusto Bojórquez. Augusto, te has ligado mucho a Cancún. Augusto, quiero manifestarles, querido público, es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, recién elegido en Cozumel. Es un hombre que además de ser un gran empresario, pues representa las agencias de viajes y ha estado muy ligado a Cancún. Yo quisiera preguntarle a Augusto, cuando conociste Cancún, ¿qué te imaginaste que era Cancún? Bueno, primero quisiera platicarte cómo me tocó conocer Cancún. En alguna ocasión, yo trabajé durante mucho tiempo en la empresa de mis familiares, que presidía en aquel entonces mi tío Alberto, don Alberto Bojórquez, y circunstancialmente me tocó venir a conocer las instalaciones del Hotel Bojórquez de Cancún. Y yo también, igual que lo expresó alguno de ustedes hace un momento, llegué de noche, también vine en un autobús, y en aquel entonces pues me tocó ver todo esto que se ha comentado, estos puestos improvisados o casas donde vivían los trabajadores, porque obviamente el autobús nos dejaba en el crucero de Puerto Juárez, y desde ahí me vine caminando de noche, pasé por toda esa área e ingresé a lo que era el primer camino, la primera ruta asfaltada que era el acceso a Cancún, para llegar finalmente al Hotel Bojórquez. Así fue como llegué yo a Cancún, así lo conocí. Todavía en aquel entonces solo existía el Hotel Bojórquez, a su lado estaba el Hotel Playa Blanca, y un poquito más allá, más al fondo, y creo que ahí terminaba en aquel entonces Cancún, estaba el Hotel Aristos Cancún, y no sé si un poquito después surgió el Cancún Caribe. Así fue como conocí yo Cancún. Uh-huh. Bueno, pero ¿y qué te imaginabas de Cancún en ese momento? Cuando veías las maquinarias mandadas por Antonio Enrique Sabiñac, cuando veías la cantidad de obreros que ya empezaban, los puentes construidos por el ingeniero Castillo y por el ingeniero Rafael Lara, ¿qué te imaginabas de Cancún? Yo sí debo confesar que yo sentía que lo que estaba viendo entrañaba un proyecto que tenía una gran proyección. La infraestructura que me tocó ver difería en mucho en lo que había yo visto antes en otras regiones de la República, y esto me hizo suponer que el desarrollo iba a tener alcances notables como lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo quisiera preguntarle una vez más a Antonio Enrique Sabiñac, al señor licenciado Enrique Sabiñac, ya ahora que vuelve a ver a Cancún, con la súplica que se imagine que es un nuevo Cancún el que está viviendo, totalmente distinto al que se imaginaba en aquella época, pero un nuevo Cancún, ¿qué haría
para el futuro? ¿O cómo desarrollaría nuevamente Cancún Enrique Zaviñac en estos momentos? Gastón, es como todo en esta vida, yo creo que es juzgar a los hijos y los proyectos y los desarrollos con lo bueno y lo malo. Lo primero es que Cancún cumplió con creces las metas que se había propuesto. Las mencionó el licenciado Fernández Hurtado, que fue un polo de desarrollo, detonador de actividad económica en la península. Correcto, estamos de acuerdo. Ya tenemos a Cancún. De acuerdo. Ya lo tenemos, tal y como está en estos momentos. Ahora, ¿qué pensarías tú para mejorar ya las actuales circunstancias? Lo que has vivido estos 2 últimos días en Cancún, con esa mente tan ágil que tienes tú, que te caracteriza, que siempre lo has hecho. Si en este momento te dice el gobierno federal o te dice X, aquí tienes a Cancún, proyectan el futuro de Cancún, ¿qué proyectarías en el futuro de Cancún en estos momentos? Ya con el Cancún real, con lo que estás viviendo. Yo creo que Cancún ya está cerca de lograr su densidad, por lo menos en la parte hotelera. El resto del desarrollo, como yo lo veo, es fundamentalmente a lo largo de la costa. Cozumel, Isla Mujeres y la costa de aquí a Tulum. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar eso? ¿Qué calidad de oferta? ¿Qué tipo de planeación? Yo creo que esa es la parte que se debe cuidar. Y ya duplicar Cancún ya es físicamente imposible. El número de cuartos que se puedan dar adicionales en la isla es ya, a mi juicio, mínimo. Y por lo tanto, el desarrollo que se ha hecho seguirá creciendo, la demanda seguirá creciendo. Al crecer la demanda, tendrá que haber más cuartos, tendrá que haber más turistas, y esto se tendrá que dar en la costa. Ahora, ¿qué elecciones, si tuviera que hacerlo otra vez, que creo que es a donde va tu pregunta, sobre Cancún? Gastón, hacerlo otra vez pero ya el Cancún real. Bueno, el Cancún real, te digo que yo creo que ya está alcanzando en los límites que se proyectó la isla. ¿Qué sientes que le hace falta a Cancún en estos momentos? Realmente yo creo que se le ha mencionado, es mucho la concentración en la calidad de la vida de la población. Si ya está bajando el nivel de crecimiento, que fue explosivo, si está ya empezando a reducirse el nivel, entonces hay que concentrarse más en mejorar la calidad de servicios y la calidad de vida de la ciudad. 1. 2, proyectar el desarrollo de Cancún hacia el sur, hacia Tulum, bajo otras circunstancias, bajo otros niveles. Necesitan planearse ciudades, en dónde van a ubicarse en estos 150 kilómetros, y dónde se van a dar, y bajo qué condiciones, y con qué limitaciones, qué densidades se van a los terrenos. Ese es el crecimiento como yo lo veo de Cancún. La misma pregunta le formulo a Rafael Lara y Lara. ¿Qué piensa Rafael Lara y Lara ya del actual Cancún? ¿Cómo se imagina Cancún que pueda ser dentro de 10 años? ¿O qué le gustaría que fuera Cancún dentro de unos 10 años, o 15 años, o 20 años? Me gustaría que se lograra elevar el nivel de vida de la gente. Esto, ¿cómo lograrlo? Creo que hemos tenido un problema de las bajas tarifas hoteleras, digamos, comparando con lo que había antes del ciclón, ¿verdad? Han bajado las tarifas debido al turismo masivo y no se han recuperado. Esto ha traído un turismo pues de menor capacidad económica, que a la larga esto redunda en la población porque van a restaurantes y a todas partes, y se nota que se requiere elevar ese nivel del turismo. Y en cuanto a las ciudades, desde luego mejorar los servicios, como dice el licenciado, ya lo había expresado en otro programa. Siento que ese crecimiento demográfico de Cancún, que era muy fuerte de la migración que había hacia aquí, está bajando. Entonces es tiempo ya de mejorar todo, va a haber recursos para poder mejorarlos. Ingeniero, también la misma pregunta al ingeniero Castillo. Comparto totalmente la opinión del ingeniero Lara y lo que expresó el licenciado Enríquez. Si no empezamos a tomar medidas serias, la degradación a que puede llegar la vida en la comunidad cancunense, o sea, las gentes de los servicios, va a ser una cosa muy complicada. Puede crear problemas de otro tipo. Pero ¿no creen ustedes que no se puede establecer por decreto la no inmigración? No se puede prohibir la inmigración de gente que siempre seguirá viendo a Cancún como un señuelo. ¿Cómo podría solucionar el problema, ingeniero? Claro que sí, tiene usted razón. Hay que empezar a desarrollar hacia el sur.
y hacer centros de población que estén cercanos de los nuevos puntos de desarrollo y que no le compliquen más la vida a Cancún. Adí Burak, ¿cuál es su punto de vista con referencia a eso ahí? Bueno, definitivamente sí comparto con ellos el que se debe desarrollar hacia el sur. Creo que Cancún ya está saturado, aunque puede crecer todavía en lo que es servicios para tener más días al turismo aquí en Cancún, es lo que pudiera crecer, pero ya en lo que es hotelerito yo creo que debe ser más al sur, y comparto la misma opinión de hacer unos centros de población. Uh-huh. Bueno, ahora la opinión del trabajador. Pues Javier Sánchez Lozano. Yo comparto con todos en el sentido de que en esta nueva etapa de Cancún pues es necesario atender el déficit que existe, que se ha ido generando de la infraestructura social, porque de no atender estas zonas donde se ha ido concentrando la necesidad de una serie de satisfactores como son los servicios urbanos, la vivienda, la tierra, los servicios médicos, escolares, pues entonces tal vez estaríamos creando condiciones para que este proyecto tan ambicioso que hoy en día lo vemos consolidado en un futuro, pues no tenga esa perspectiva de permanecer en el ámbito internacional como un producto de calidad que tenemos que seguir incrementando. Y además me parece también que hay que ser muy cuidadosos en esta nueva estrategia de desarrollo por la costa turquesa, donde debe de pues prevenirse una serie de acontecimientos que ya sucedieron en el caso de Cancún respecto de la población, respecto de los servicios y respecto de la calidad de vida que debe darse alrededor del desarrollo. Ahora Augusto Bojorquez, tu punto de vista como agencia de viajes, ¿qué sientes de Cancún y qué esperas de Cancún en el futuro? Bueno, yo creo que Cancún es, hoy por hoy, uno de esos sitios privilegiados y preferidos de tanto el turismo nacional como internacional. Simplemente te puedo dar unas cifras para que reafirman esto que acabo de mencionar. Nosotros el año pasado simplemente desplazamos a Cancún 22,000 pasajeros nacionales, solo una mínima parte de lo que fue el número que reconoce la Secretaría de Turismo de 36.6 millones de turistas que viajaron en el interior de nuestro país. Pero definitivamente Cancún es hoy por hoy uno de los sitios predilectos de los turistas. Yo me preocuparía por cuidar un poquito el desarrollo urbano, no solo de la zona poblacional, sino inclusive de la zona turística. Quiero mencionar una experiencia. Estuve aquí en Semana Santa, durante la Semana Santa, y noté que ya empieza en Semana Santa, en temporada alta, a haber un congestionamiento en ciertas áreas, dado que Cancún solo tiene una vía doble, pero es una sola vía la que se encuentra en la zona hotelera, la vía de acceso. En zonas como Plaza Caracol, por ejemplo, ya en temporadas altas se empieza a dar cierto congestionamiento. Entonces yo creo que esto, no solo en Cancún, incluso en Acapulco en Semana Santa, para el turismo es un problema desplazarse por el gran movimiento de vehículos que hay. Me parece que nuestras autoridades debían tomar más cartas en el asunto y poner atención al desarrollo urbano de la zona turística de nuestros principales polos de desarrollo turístico. Pero nos vas a seguir mandando gente, ¿verdad? Ciertamente. Bueno, por último, nada más quisiera yo preguntarle a nuestro jefe de redacción que lo sentí ahí haciendo algunas notas, quizá quiera agregar algo a esta plática que hemos hecho. En realidad coincido en gran parte de todo lo expuesto, sobre todo con lo del señor Saviñac. No obstante, a mí me llama la atención algunas cosas. Los criterios de selección de las zonas. Hablamos de zonas de pobreza, como el agro yucateco.
Bueno, Cancún ya es una realidad. Cancún va a tener un apoyo con el corredor turístico de la Costa Turquesa. Es decir, Cancún ya no es un problema real. Ya es un problema de crecimiento, no de planteamiento. Bueno, pero tenemos otras áreas en el país que también son muy, muy importantes y que van a ser detonantes regionales, como lo fue Cancún, como lo es Cancún. Hablamos en este caso, por ejemplo, Los Cabos, que tienen un problema infraestructural bárbaro. Hablamos de Zihuatanejo, que no crece más, desconozco la razón. La plataforma turística nacional, ¿para dónde va? Para el secretario de la Organización Mundial de Turismo, ¿para dónde va el turismo de nuestro país? Cancún es un puntal, pero no es lo único. ¿Para dónde va el desarrollo turístico de nuestro país? ¿Qué es lo que nos espera? Yo creo que son unas observaciones muy atinadas. En efecto, ya Cancún, desde el punto de vista prioridades para desarrollar zonas con graves problemas sociales o económicos del país, ya no estaría en ese orden de prioridades. Y por eso se inició también, y ahora creo que las promociones se están haciendo sobre otras zonas, como son el caso de Huatulco, una de las zonas más pobres de México, que es la zona del estado de Oaxaca. Y en cuanto a Los Cabos ahí, como comentábamos, el problema no era tanto cómo ayudar a una población ya existente, sino más bien poblar una península que no tenía habitantes en su tamaño, y se usó el turismo y está teniendo éxito a través del turismo en atraer más inmigrantes a la península de Yucatán. ¿Cuál es la proyección para el país en materia de turismo y qué perspectivas a nivel mundial? Las perspectivas a nivel mundial es que el turismo, con altas y bajas, va a seguir creciendo. ¿Qué participación tendrá México de ese pastel? Ha tenido muy buena a través de la creación novedosa de nuevos productos, como han sido estos centros turísticos. Mantenerse con una imagen atractiva a México, porque la competencia, y bien lo ha dicho Gastón, es cada día más difícil. Mantener nuestros centros turísticos ya es un reto. Fomentar nuevos centros turísticos, y ahora sí ya no nada más de playas, sino se ha quedado muy descuidado, por ejemplo, el interior de la República. Todo lo que era el circuito colonial, zonas coloniales, lo hemos dejado un poco por desarrollar playas. Bueno, este es otro reto. El turismo fronterizo, que se quede más tiempo en la frontera, que se arraigue más, que no sea entrada menos de 24 horas con compras. Esos son otros riesgos. México está bien ubicado, a nivel mundial, tiene todo tipo de climas, población, tiene una excelente imagen y tiene estabilidad política. Así debe de ser, una mirada al pasado. Lo que hoy escuchaste ya es historia. Así debe de ser, una mirada al pasado. Bueno, pues ya oímos a los viejitos, ya oímos a todos los viejos, incluyendo a mami. Y como es costumbre todos los sábados, ahora a ver qué opina la juventud. Y tenemos aquí presente a Juan Pablo Mirabén, también ampliamente conocido en nuestro auditorio, orgullosamente cancunense. Juan Pablo, al igual de las preguntas que les hice a nuestros entrevistados, ¿cómo llegaste a Cancún? Como comentaba en el programa anterior, fue decisión de mis padres el que llegáramos a Cancún. Esto fue aproximadamente hace 16 años. Por motivos de estudio yo no he estado los 16 años aquí en Cancún, pero orgullosamente cancunense. Ajá. Ahora, obviamente eras muy niño, pero entre los sueños de niño, ¿qué te imaginabas de Cancún? ¿Qué esperabas de Cancún en aquella época? Definitivamente yo me lo imaginaba un poco más pequeño de lo que actualmente es y sigue creciendo. Recuerdo cuando ¿Qué soñabas? Nunca tuve un sueño exacto sobre Cancún, pero sí me imaginaba, sí, que iba a ser un pueblo un poco más pequeño. Tal es el caso que yo recuerdo cuando el Paseo Cuculcán era de un solo carril, en el cual venían 2 vehículos. No existía la avenida López Portillo tan de 4 carriles como la tenemos el día de hoy. La ciudad ha cambiado de fisonomía de manera importante al desarrollarse la ciudad, pero sí, siempre me imaginé un Cancún un poco más pequeño. Bueno, ahora, ¿cómo ves a Cancún? ¿Cómo ve la juventud a Cancún, Juan Pablo? Mira, yo siempre he pensado que el futuro siempre está vinculado con su historia. El día de ayer todavía confirmé este pensamiento que he tenido.
cuando Fernando Martí hacía una locución sobre lo que es Cancún y sobre las personas que intervinieron, como es el caso de los señores Enrique Sabiñac, Rodrigo Gómez, el señor Fernández Hurtado. Y esto fue en el marco del evento del Coprotour. Fue en ese momento que también me atreví a pensar. Fernando Martí manejaba que Cancún es un proyecto de vida, pero también creo que se le da a añadir que aparte de que sea un proyecto, estas generaciones tienen que estar mejor preparadas. ¿Y no crees también que conocer el pasado? Por eso, en este momento me permití invitar a todos nuestros actores invitados aquí presentes. ¿Cuál fue su espíritu y cómo ha ido creciendo y evolucionando? Y de esa manera conservar algo de la historia y de los planos originales de Cancún. Algo así manejaba Fernando el día de ayer y que me parece una estupenda idea. También he pensado que el futuro empieza hoy mismo, en el aquí y en el ahora. Los jóvenes, te mencionaba hace un momento, se deben de preparar para estar expuestos a un futuro cada día más competido, que hay más competencia. Deben de saber manejar conceptos de calidad total. Se debe de elevar la cultura empresarial y al mismo tiempo, ¿sí?, renovar el entusiasmo emprendedor. No concibo el crecimiento de Cancún y también el crecimiento de México si no renovamos ese entusiasmo emprendedor, que no creo que México se pueda desarrollar a la velocidad que se debe desarrollar siendo los jóvenes no teniendo un espíritu emprendedor de crear sus propias empresas. Ahorita pienso que el reto es Cancún, el compromiso, su desarrollo armónico y el resultado, el éxito y su continuidad. Uh-huh. Bueno, y planes a futuro. ¿Qué es lo que esperas de Cancún? Oíste las preguntas que les formulé a todos, a todos los que te precedieron el uso de la palabra. ¿Cuál es la opinión de la juventud? ¿Qué piensas de Cancún? Tú vas a vivir aquí van a vivir tus hijos. ¿Qué es lo que esperas de Cancún? Pienso que debemos de hacer una ciudad, como ciudad y como comunidad, una ciudad más solidaria, más unida, en la cual siento que está empezando a tener matices que no me gustan, como por ejemplo el problema de basura allá en las calles, el problema de limpieza, el problema de... Ya hay ciertos sectores de Cancún en la cual ves las ciudades muy despintadas, las casas muy despintadas, muy maltratadas, por el devenir del tiempo y porque sus propietarios no hacen nada por ellas. También veo, y estudiando un poquito la problemática, que muchos de los que viven en esas casas son gente que renta los inmuebles y que el propietario no tiene interés en arreglarlas. Yo quisiera hacer un llamado hoy a todas las personas que viven aquí en Cancún, de que dignifiquemos la ciudad, que seamos solidarios con la ciudad y la hagamos muy digna, pintando nuestra casa, arreglando nuestros frentes de los inmuebles, y al mismo tiempo contribuir un poco con un esfuerzo compartido con las autoridades municipales a tener una ciudad más digna, más limpia, y esto lógicamente contribuirá a tener un mejor turismo, un mejor Cancún. Esto es lo que opinan los jóvenes de Cancún. En este momento es lo que me viene a la mente sobre Cancún. Muy bien. ¿Y no has hecho algún sondeo entre tus amigos, entre los jóvenes empresarios, entre los jóvenes trabajadores? ¿Qué es lo que piensan de Cancún? Hemos coincidido... Te hago esta pregunta porque eres presidente de la Comisión Juvenil de Coparmex. Así es que puedes captar sentir esa inquietud de la juventud cancunense. Hemos coincidido con la opinión de varias personas que lo que tenemos es un gran trabajo. Falta una etapa, sentimos que ahorita se está empezando, de la modernización comercial que se anda dando a través de todo México. Y eso me ocurre pensar en las franquicias que se andan poniendo ahorita más o menos de moda en Cancún. Hay ciertas franquicias que se andan dando, pero la realidad es que la juventud de Cancún no sabe manejar el concepto. En breve tendremos una conferencia sobre este tema, mismo que haré la promoción debida, si me lo permites en tus micrófonos, cuando ya la tengamos confirmada con unos especialistas en la materia. Hace falta darle modernización a la vida empresarial,
modernización comercial y a su vez lograr objetivos que la juventud quiera. No creo que podamos heredar un Cancún que no nos guste. Lo vamos a ir transformando, lo vamos a ir poniendo a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que nosotros queramos para Cancún. Muchas gracias. En estos momentos entra en nuestros estudios Marco Aurelio Carballo. Bienvenido, Marco Aurelio Carballo. Y a nuestro querido público, esto va a ser un machetazo a caballo de espadas, porque quiero decirles a ustedes que Marco Aurelio Carballo es uno de los grandes periodistas que tenemos en México, extraordinario editorialista, comentarista, columnista. Ustedes lo habrán leído en la revista Siempre, entre otros. Bienvenido, Marco Aurelio. Qué bueno que estás aquí, un agente de afuera que nos dé su opinión de Cancún. Ya escuchaste también, venías en tu automóvil escuchando la entrevista de nuestros invitados el día de hoy. Quisiera que un hombre, un periodista, un analista de la problemática nacional enfocara o circunscribiera toda su experiencia y la concretizara al problema que nos interesa a nosotros, que es Cancún. ¿Qué sientes de Cancún? ¿Qué es lo que has pensado de Cancún? ¿Qué se dice afuera de Cancún? Bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación, licenciado. Esta es la cuarta vez que estoy de visita en esta ciudad. La primera vez que vine, creo haberla recorrido bien, creo que dominaba yo todos los puntos hacia donde me dirigía o quería dirigirme. Y ahora, a unos 10 o 15 años de distancia de la primera vez, me doy cuenta de que ya no conozco la ciudad, ¿no? Que ha crecido mucho, y eso pues debe ser una muestra palpable de la dinámica con que ha ido creciendo la ciudad. Hace 15 años que viniste a Cancún, ¿llegaste a escribir algo sobre Cancún? Bueno, no, yo vine de fin de semana, que alguien me invitó. Los periodistas casi nunca podemos pagarnos estos viajes tan largos y tan costosos. En otra ocasión vine en una gira de algún presidente de la República que llegó a Cozumel y luego vino a Cancún, ¿no? Creo que era Echeverría. Entonces esas fueron las primeras veces que vine. Pienso de Cancún que es una ciudad inventada, entre comillas, y creo que es un acontecimiento importante para cualquier ser humano que tenga un poco de imaginación o de romanticismo. Y creo también que si uno es testigo del nacimiento de una ciudad, pues también es un acontecimiento formidable para el individuo en sí, ¿no? Yo como periodista, pensando siempre en el oficio, creo que me hubiera gustado ser testigo del nacimiento de esta ciudad, y también a veces pienso que me gustaría, ya que no fui testigo del nacimiento, escribir algunas crónicas sobre el desarrollo de la ciudad, pero pues uno está centralizado, ¿no? La revista siempre se hace en México, entonces tengo que estar allá. Pero Cancún, como Huatulco y Iztapas y Guatanejo... Bueno, antes que sigas hablando, porque obviamente yo te conozco perfectamente bien, pero quisiera también que nuestro público supiera algo de Marco Aurelio Carballo. ¿Qué ha hecho Marco Aurelio Carballo? Bueno, yo he trabajado todo el tiempo de reportero, de periodista. Hace 10 años estoy en la revista Siempre. También tengo la inquietud de escribir narrativa. Entonces, ¿estuviste en Excelsior también? Estuve en varios diarios, entre ellos los más importantes, Excelsior, 1+1. Estuve en los primeros números de Proceso, hasta que llegué a Siempre, donde permanezco, ¿no? Colaboro en la sección cultural de Excelsior en la actualidad. Y escribo algunos cuentos y novelas. ¿Cómo se llaman tus columnas de la revista Siempre? Ahí tengo una sección firmada que se llama Figuras de la Semana, que es un resumen semanal. Hay una plana sobre medicina y 2 planas sobre una encuesta semanal que hacemos y que se llama Pulso y que yo coordino. Eso es lo que hago en sí. Yo recuerdo a Pepe Pajés Yergo, mi querido maestro Pepe Pajés Yergo, por el que guardo un gran cariño, un gran recuerdo, que hablaba de sus alumnos predilectos, y era Marco Aurelio Carballo. ¿Cuál fue tu relación con Pepe Pajés Yergo?
Bueno, pues yo llegué algunas veces con otros compañeros a saludarlo, entonces en una de esas ocasiones me dijo que había una vacante. Pensé que se lo iba a ofrecer al que ahora es director de la revista Época, ¿no? Que salimos juntos de Excelsior. Pero no, me ofreció a Rafael Cardona. A Rafael Cardona Sandoval. Pero me ofreció a mí la vacante, entonces como no había aparecido el número en el que estaba la renuncia de Luis Suárez, pues nunca imaginé que lo que me ofrecían era el puesto de jefe de información de la revista. Entonces para mí fue pues una sorpresa y bueno, pues creo que es el último gran director periodístico con el que he trabajado, ¿no? Y algunos domingos íbamos a su casa y nos encontrábamos contigo, ¿no? Entonces, así es. Eran reuniones muy agradables. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente ser factor de opinión como lo eres tú? No, la verdad es que en lo personal yo nunca pienso en el poder o la influencia que puedo no tener, ¿no? Sino que a lo largo del oficio he ido aprendiendo que lo importante es mantener informado al lector. Entonces son principios que uno no olvida, ¿no? Pero sentirse así el guía, el factotum, pues bueno, pues estoy lejos de sentirlo, ¿no? Obviamente tú vas a escribir algo sobre Cancún. Llevas 3 días aquí. Quisiera que vamos a pasar antes que nada a un corte comercial. Bueno, pues es una pregunta antes del corte comercial que no se debe hacer a un periodista. Pero yo soy bien curioso. Quiero que nos anticipes un poco qué es lo que vas a escribir sobre Cancún. No, la verdad es que me resulta un poco difícil. Por lo pronto, pues tendré que hacer algunas notas informativas para figuras de la semana. Pero sí pienso hacer 2 crónicas, cuando menos. Una para el Búho de Excelsior, que sale los domingos. Y otra para un suplemento turístico que publica el Nacional, que se llama Vagamundo, donde colaboro desde hace unos 3 o 4 meses. Entonces, como este suplemento es evidentemente turístico, pues entonces procuro limitarme a ese aspecto, ¿no? Y el otro, en el Búho, bueno, pues es una cosa más general, tal vez un poco más literaria. Oye, te voy a interrumpir, perdóname tantito, porque siempre resultan tan interesantes las pláticas en este momento, que aunque este programa va dirigido a nuestro público, porque es nuestro público el que interviene también, se me ha pasado recordarles nuestros teléfonos 88-71-21, el 88-71-63, que siempre están a sus órdenes, porque recuerde usted, querido radioescucha, usted también interviene en qué es Cancún, qué es Quintana Roo, y qué se espera de nuestro futuro. Usted es la parte integrante, la parte que nos interesa. Háblenos o escríbanos a Radio Turquesa y denos su punto de opinión. Perdona la interrupción. Me decías, estás en el Búho. Sí, entonces lo que ocurre con estas 2 colaboraciones, una es semanal y otra es quincenal, es que cuando regreso a México, una vez que se me han sedimentado las impresiones, las observaciones, de pronto me surge la idea de cuál es el hilo que debo ir desenredando para escribir esas 2 crónicas, ¿no? Entonces, por el momento yo no podría decirte cuál sería el tema de cada una de ellas, ¿no? Pero estoy seguro de que todas las impresiones que he recibido en este viaje, pues estarán ahí, ¿no? Caray, pues ojalá nos apoyes, nos interesa mucho que tu pluma, que es una pluma muy leída en todo el país, sea motivo para que el turismo mexicano se inquiete y visite Cancún. Que recuerden también que Cancún es México y es el Caribe mexicano. No necesitan gastar en países exóticos, ni mucho menos, porque lo exótico también lo tenemos los mexicanos en el Caribe mexicano. Pues nuevamente, ya el tiempo se nos ha agotado, agradezco mucho la visita de Marco Aurelio Carballo, el extraordinario reportero, el extraordinario periodista, de Juan Pablo Mirabén,
de los jóvenes empresarios de Cancún, de Ernesto Fernández Hurtado, de Antonio Enrique Saviñac, ya homenajeados por la comunidad, de los valores cancunenses que tenemos, el ingeniero Manuel Castillo, el ingeniero Rafael Lara, Adib Burab, y también nuestro invitado especial, que es Augusto Bojorquez, el actual presidente de la Asociación Mexicana de Viajes, y obviamente también nuestro invitado de siempre, Javier Sánchez Lozano, secretario adjunto de la CROC. Muchas gracias por su atención y continuamos con nuestra programación. Esto fue Así debe de ser, una mirada al pasado. Te esperamos en la siguiente emisión para continuar viajando por las historias y pasajes de nuestro ayer.